con líneas muy distintas y ustedes al final como facilitadores han decidido que el diálogo se retomará, pero sin la empresa privada. ¿Por qué razón? Y creo que sí es importante que por qué en esta etapa en que se encuentran, aún ustedes prefieren como facilitadores que eso venga en una etapa posterior. No es exactamente, lo que ha dicho al final sí, pero no es exactamente lo que dijo al principio, una mesa de diálogo sin la empresa privada. Esa mesa de diálogo tiene que estar con todos, pero por la situación precisamente que se daba, lo primero que había que hacer era sentar en la mesa, y esa mesa no se hubiera podido lograr sin esta primera fase que hemos llamado urgente. Porque lo primero que se necesitaba, lo primero que se precisaba era resolver la situación coyuntural. Y la situación coyuntural es la situación de la canasta básica. Es decir, hay muchas personas en Panamá que no tienen acceso ni siquiera a eso básico. Tenía que tener acceso un poco a un clamor que estaba haciendo muy difícil la vida en Panamá, como era el combustible. Había que hacer el tema de las medicinas y también el tema educativo con el 6% del PIB, junto con otros que en agenda consensuada se llegó. Entonces, era una primera fase, es una primera fase urgente, que no puede durar mucho, que tiene que acabarse para tratar esos temas coyunturales, que vuelva el sosiego, que vuelva la paz a Panamá, para que en ese ambiente de sosiego y de paz, entonces sí se pueda hacer un diálogo mucho más profundo de los temas estructurales, porque esos temas estructurales no se pueden tratar en 15 días, pero para poderlos tratar más en profundidad y realmente hacer cambios que sean estructurables y sostenidos en el tiempo y cambie esa realidad, se precisaba precisamente esta primera etapa, para entonces, después, con ese clima de sosiego, entonces empezar con todos los actores que estamos involucrados. Pero primero había que sentar a los que no, porque era así la realidad, querían sentarse con nadie, porque había y hay mucha desconfianza. Entonces teníamos que, y en eso es experta la Iglesia, en generar confianza con todos los grupos. No estamos casados con ninguno, y si con alguno tenemos alguna cierta inclinación o favoritismo. favoritismo. Es que siguen, son muy complejos. Por ejemplo, bueno, sabemos que, por ejemplo, Caja de Seguro Social. ¿Cuántos gobiernos lleva el pueblo panameño exigiéndole cambios profundos a la Caja del Seguro Social? ¿Cuál va a ser la dinámica para abordar un tema tan complejo como este? Sí, definitivamente en esta primera fase no se puede agotar. Se tiene que hacer los planteamientos, unos insumos que sirvan a esa reflexión, a esa profundización de este tema. Posteriormente, y ahí sí, en el tema de la Caja del Seguro Social, obviamente tienen que estar todos, pero primero generando esa confianza tiene que concluirse, y ya prontamente, porque esta primera etapa no puede durar eternamente, no debe durar mucho. Entonces, generando esos insumos, esas preliminares que al menos algunos grupos que se han sentido excluidos en todo momento de estas dinámicas realmente puedan sentir que en esa profundización, en esa segunda etapa más estructural, realmente sean más tomados en cuenta y ellos también se sienten a la mesa. Ese es un tema claro, el tema de transparencia. Sí, eso le iba a preguntar, transparencia y corrupción. Correcto. Exactamente, ese es otro tema que no se puede tratar en 2 días. Es un tema y que incluso abarca a todos los panameños, porque no solamente está en el Ejecutivo, no solamente está en la Asamblea, no solamente está en todos los panameños, también en la empresa privada, también a nivel y a título personal. Entonces son temas que una vez con parámetros para tratarles hay que tratarles con mucha mayor profundidad, con todos realmente los actores, porque si no, no vamos a poder arreglar Panamá. Profesor Blanco, usted ha dicho al inicio de nuestra conversación que la Iglesia, ante la evidente señal de elementos de explosión social que no habían acompañado a protestas anteriores, intervienen urgentemente o se ofrecen como facilitadores para poder mediar en este conflicto. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, ese rol de facilitador en esta nueva etapa que prosigue, ¿cuánto tiempo tienen previsto ustedes va a durar
la conformación de las subcomisiones y la hoja de ruta que cada una de ellas deberá establecerse. En palabras más cortas, ¿hasta cuándo va a estar la Iglesia como facilitador en esta nueva etapa? En esta primera fase debe durar pronto. Yo no puedo decir mañana, pasado, en una semana, pero no puede durar mucho porque es eso, es la fase urgente, es la fase coyuntural que en gran medida en esos 4 temas que se llegaron a acuerdos, aunque había ciertas disensiones, por supuesto, y eso es normal y hasta es saludable. No le puedo decir cuándo, pero definitivamente tiene que acabarse y empezar el gran diálogo final, mucho más profundo, en mesas temáticas que realmente los expertos en esas mesas la lleven a cabo. La Iglesia será en esta parte facilitadora, como lo ha sido, y en la segunda sí seguiremos de cerca, sí seguiremos avalando, pero obviamente nuestro rol, porque no somos expertos en cada una de las materias que se van a tratar, será únicamente de ser garantes, de dar validez y de dar aval a que lo que se está realizando en esa mesa se realiza en forma correcta. Entonces, nuestro rol como facilitador, moderadores de esta primera fase, pues concluirá muy pronto cuando acabe esta primera fase, que no puedo precisar cuándo será en cuanto al día, pero de que es poco tiempo porque definitivamente es la fase urgente, es una fase coyuntural. ¿Cómo ve la Iglesia los mensajes externos alrededor de la mesa? ¿Y a qué me refiero, profesor Blanco? Se habla de tendencias, de modelos económicos, de campañas de desprestigio, de que si viene la izquierda o que los empresarios son los culpables de la crisis. O sea, se ha generado un debate en torno a este diálogo que muchos sectores ven con preocupación, que hay incluso coincidido con el inicio de las propuestas electorales que empiezan a fluir. ¿Cómo lo ven ustedes y qué mensaje pueden como Iglesia enviar a la población panameña sobre estos discursos que pueden también afectar la fluidez con la que va este encuentro y diálogo que continúa hoy en Penonomé? Mire, la Iglesia tiene una característica precisamente que parte de la fe que profesa, y es que ve todo con esperanza. A pesar de que aparentemente puede haber mensajes negativos, puede haber mensajes irreconciliables con otros, todo lo vemos con esperanza, porque después de todo y al final y en el fondo de todo está el ser humano, y ese ser humano, independientemente que cada uno pueda tener una forma de pensar, una forma de creer, al final, si todos realmente somos sinceros y somos, digamos, lo que estamos interesados es en el bien de Panamá, al final esas opiniones que parecieran diversas, al final confluyen en algo mejor para Panamá. No me creerás si le digo mesa única porque había varias mesas y aunque aparentemente perseguían lo mismo, fíjense, a la hora de ver las agendas que tenían, sí, las agendas, los temas que querían tratar, había 3 o 4 temas que coincidían en todos. Sin embargo, el discurso, la forma de pensar, incluso de los grupos que estaban, digamos, manifestando las quejas, eran muy distintas, y sin embargo se ha logrado la unidad en ellos y hacer propuestas conjuntas. Entonces, frente a esto, en primer lugar, yo pienso que no es tan sencillo hacer un cambio de modelo así por un discurso que se haga u otro, tanto de un lado como del otro. Lo importante, y es un poco dando respuesta, ¿cómo lo ve la Iglesia? La Iglesia siempre lo ve con esperanza, lo ve con confianza, porque pensamos que esto que se ha conseguido era impensable hace apenas 15 días. Sí. Entonces, a pesar de que haya digamos, discursos muy distantes, a veces hasta disonantes, la Iglesia siempre va a tender la mano, digamos, a todos los grupos para que nos sentemos como hermanos en la misma mesa y dialoguemos y al final consigamos lo que desde cada perspectiva todos queremos, que es construir un Panamá mejor. Para finalizar, ¿a qué hora se tiene previsto el inicio de este diálogo? Sí, se tiene pensado hoy a las 5 de la tarde en Penonomé, en el seminario Cristo Sembrador de la diócesis de Penonomé. Incluso quiero hacer énfasis en esta misma situación. Por haber pugnas al inicio, había pugnas en todo, hasta en el lugar de donde reunirse, que si era en San Félix, que si era en Santiago, que si era en Panamá. Bueno, pues optamos por algo que
ayudara a todos a reunirse. Y el centro de Panamá es Coclé, es la ciudad de Penonomé. Y dentro de la ciudad de Penonomé, un sitio que no solamente es neutral por ser de la iglesia, y una iglesia que es madre de todos, creyentes y no creyentes, pero a todos quiere ayudar, pero incluso el ambiente natural que se respira. Los compañeros de usted de TVN, que también han estado allá prácticamente todos esos días, han podido ver una naturaleza, mucho árbol, mucho bosque, mucha hierba, en fin. Todo eso ayudaba a lo que pretendemos. Así que el lugar de Cristo Sembrador de la diócesis de Penonomé ha sido realmente uno de los elementos que han ayudado a esta, digamos, armonía que se quiere, ¿no? Así es. Que más que unidad, a veces lo que se busca es armonía, porque unidad es que todos tenemos que pensar lo mismo, y no necesariamente. Lo que tiene que haber es, en medio de la diversidad de pensamientos, hay una armonía y todos nos amalguemos para que construyamos, como digo y repito, un mejor Panamá, desde cada uno su punto de vista y su forma de ser. Pruebas vienen a partir de este momento y los temas que se empiezan a debatir. Sí, es muy importante a la hora de responder esta pregunta que me hace, ¿qué etapas viene?, ver todo el recorrido que ha tenido la mesa única por el diálogo en Panamá. E iniciar con la misma convocatoria que hizo el equipo facilitador, porque creo que así se entiende mejor las etapas que vienen y lo que falta. Ciertamente, después de 15 días prácticamente de un estancamiento en la situación, donde quien realmente estaba perdiendo era todo Panamá, un bloqueo generalizado, donde, por ejemplo, en Chiriquí no había combustible, aquí en Panamá ya empezaban a escasear algunos productos. Después de 15 días en que no había movimiento, no había avisos, y lo peor todavía es que se podía percibir que de un momento a otro podía haber una explosión social, puesto que las características de este movimiento han sido diferentes a los otros. Usted mismo lo mencionaba. Siempre ha sido muy tradicional decir que estamos en un país de mucha injusticia, en un país con mucha inequidad. Eso se agrava con la pandemia, esos 2 años de pandemia en que se paraliza la economía y por consiguiente se paraliza los beneficios que esa economía podía genera, ¿verdad?, a los panameños, incrementándose el poder adquisitivo, hay mucho más desempleo, incluso los que perciben salario pues a lo mejor hasta han podido reducirle. Nada que decir de los emprendedores, si las empresas grandes bajaban, ¿verdad?, su rendimiento, las empresas medianas y pequeñas pues también lo bajaban dramáticamente, incluso muchas desaparecieron. Es decir, estábamos ante un movimiento social, una explosión más que un movimiento social ciertamente peligroso para Panamá. En ese momento el presidente de la República solicita a la Iglesia una mediación que el arzobispo de Panamá, Monseñor Ulloa, la acepta, pero la cambia de matiz. Y dice que no somos mediadores, sino facilitadores. ¿Por qué? Porque el rol del mediador es, digamos, más neutral, más técnico, si se quiere. Y la Iglesia no es experta en economía, no es experta en desarrollo urbano, no es experta en desarrollo agropecuario, no es experta en cada una de las ramas, pero sí es experta en humanidad. Y sí nos habíamos dado cuenta de esa situación, y como experta en humanidad que la Iglesia se había dado cuenta del peligro. Tomamos, por decirlo de alguna manera, posesión un jueves, el jueves 14, y desde esa misma noche y todo el viernes 15, iniciamos contacto con todos los grupos muy dispersos, porque es otra de las características que se han dado. Los grupos que liderizaban este movimiento está muy disperso, hay mucho liderazgo con muy diversas, digamos, expectativas, con muy diversas, como se dice ahora, agendas, muy difícil de ponerse de acuerdo. Ha habido varias mesas previas a esa que el gobierno atendió en Santiago, en San Félix,